compañeros, la valvulopatía aórtica puede salir de... Ahora sí, ¿no? Valvulopatías ya lo han dicho y hemos hablado en la anterior semana, alteraciones de la morfología y del funcionamiento de las válvulas cardíacas que pueden ser producidas por distinta patología. Hemos dicho que todas las válvulas están muy relacionadas. Si hacemos así y en diferentes planos, pero podemos ver la válvula mitral, la tricúspide, la válvula aórtica y la válvula pulmonar. Y la válvula pulmonar, miren, está un poquito más adelante que la válvula aórtica. Entonces, con el fallo de estas válvulas pueden estar relacionadas, ¿no? Y se encuentra a nivel, la válvula aórtica, recuerden que esta válvula está formada por 3 válvulas, que ya nos han dicho vuestros compañeros, en forma semilunar y que se encuentra a nivel del vestíbulo aórtico o tracto de salida del ventrículo izquierdo. Entonces, ya no voy a repetir la parte anatómica que ya muy bien expuso vuestra compañera, ¿no? Que ya habló del nódulo que estaba ahí cuando es la unión, que tienen los senos aórticos y el seno coronario derecho, seno aórtico coronario derecho, izquierdo, ¿no? Y el posterior, la lúnula, que también ha mencionado vuestra compañera, y que el flujo de la sangre, que también lo mencionó, ¿no? Miren aquí ecocardiográficamente, solo para los que rotan conmigo y han rotado por ejemplo las chicas, siempre les hago esta paraesternal eje largo, que es el que vemos, donde se ve la aurícula, la válvula mitral, aurícula, válvula mitral, el ventrículo izquierdo, ¿no? Con su pared septal, este es el tracto de salida del ventrículo derecho, este es el ápex, y esta es la pared posterior, septum, ventrículo derecho, el tracto de salida, y aquí está la aorta, ¿no? Yo puedo ver en una ecografía la aorta, y así es lo que ven en la ecografía. Y cuando roten conmigo, vamos a ver los lunes, la ecocardiografía, está la aurícula, el ventrículo, la aorta y el tracto de salida del ventrículo derecho. Y la aorta la puedo ver con sus dos, ¿no? Con la cúspide coronariana derecha y la cúspide no coronariana, ¿no? O el seno no coronariano. Y si hago un corte transversal, puedo ver la válvula aórtica y la trivalva, ¿no? Que es trivalva. ¿Por qué eso es importante? Porque ya lo dijo vuestra compañera, la válvula aórtica normal tiene 3 cúspides, su área valvular va de 3 a 4 centímetros, su aproximación de separación 2 centímetros, y tiene 2 patologías importantes. La insuficiencia cuando no cierra bien el regresa de sangre, que es lo que hemos estado hablando con vuestros compañeros ahorita, y la estenosis cuando es una obstrucción de la salida y no deja salir adecuadamente la sangre y que hace un aumento de la presión. Entonces la estenosis aórtica es el cierre o la mala apertura de la válvula aórtica en la cual la sangre no puede salir adecuadamente. Y ha dicho vuestra compañera o vuestros compañeros que si hay una estenosis, hay un aumento de la presión, ¿no? En el ventrículo izquierdo, y eso hace que salga con mayor dificultad la sangre. Y esa puede ser por varias, ¿no? Entonces hay una obstrucción a la eyección del ventrículo izquierdo, y si hay una obstrucción, ¿qué es lo más importante? Que aumenta la presión, ¿no? Entonces hay una estenosis aórtica cuando se dice que es menos de 1.5, aunque ya dijo vuestra compañera, severo menos de 1, de 1 a 1.5, ¿qué era, doctora? La que expuso de ahora estenosis aórtica, ¿no está? Moderada. Y de ahí, y leve. Severo es de 1 o menos. Y moderada de menos de 1.5. Entonces va a ser. ¿Qué cosa dijo en la fisiopatología? Bien vuestra compañera. Dijo aumento de la presión sistólica. O sea, si hay una obstrucción, la presión sistólica en el ventrículo izquierdo se incrementa. Aumento del tiempo de eyección, también lo ha mencionado. Aumento de la presión diastólica, y esto va a producir disnea, también lo ha mencionado.
y disminución de la presión aórtica, ¿no? En la aorta del muñeco. Entonces, si esto con el tiempo llega a producir una falla del ventrículo izquierdo, porque ya el ventrículo no puede contraerse contra esta obstrucción y es severa, poco a poco va a aumentar primero la masa, aumenta el consumo de oxígeno. Hemos dicho que si aumenta el consumo de oxígeno va a haber isquemia, ha dicho nuestra compañera, disminuye la diástole, disminuye el aporte de oxígeno, isquemia y miocardio y falla ventricular izquierda. Entonces la válvula, en la etiología y semiológicamente ustedes tienen que saber que si hay una válvula, una estenosis aórtica en un paciente joven, lo primero piensa que es la válvula aórtica congénita. Puede ser que haya nacido con una válvula unicúspide, es rara, pero existe. Si está entre 30 y 70 años, piensa que es bicúspide, que nació con una alteración congénita de la válvula, y solo si es más de 70 años, senilo-degenerativa. Esto cuando hay una etiología más frecuente. Sin embargo, también la fiebre reumática, que han mencionado vuestros compañeros, podría ser la causa. Entonces, el problema puede ser supravalvular, ya dijo que eso es raro, menos de 1%. Puede ser debajo de la válvula de estenosis, 9% ha dicho vuestra compañera, y puede ser en la misma válvula, que es la más frecuente, ¿no? Entonces, valvular puede ser congénita o adquirida. Mencionó congénita la unicúspide, bicúspide, la adquirida fiebre reumática y degenerativa, que es la más frecuente. Si es encima de la válvula, poco frecuente, menos de 1%, especialmente en los niños, en el síndrome de Williams, que son los niños pequeñitos con orejas largas tipo duende, ¿no? Y en la subvalvular, en la que puede ser una obstrucción dinámica o una obstrucción fija del tracto de salida del ventrículo izquierdo, y son 9% de los casos. Entonces miren, si fuese una válvula normal, cuando hay sístole, la sangre sale por aquí y los senos, las valvas, se pegan a la pared de la aorta. Eso es lo normal. Pero si nace un paciente con aorta bicúspide, tiene solo dos, entonces el orificio de salida va a ser menor. Al principio puede estar asintomático, pero a partir de los 30 años va a ser sintomático. Y la semana pasada hemos visto a una paciente que les he explicado, no sé si eran ustedes, con una aorta bicúspide que la mandé a operar y que actualmente ya tiene una prótesis. Entonces eso es lo normal. Esto es una aorta unicúspide, esta es una fiebre reumática que afecta especialmente los bordes libres de las válvulas de los senos, y esta es una senilo calcificada que afecta todo el anillo y la parte. Entonces, valvular, 90% alteración de los velos, se muestran displásicos adelgazados, se cierran, ¿no? Las congénitas, hemos dicho, bicúspide, unicúspide, y los síntomas se manifiestan durante la infancia, especialmente las monocúspides, la adolescencia, ¿no? También en esas, y en la vida adulta, especialmente en las bicúspides más de 30 años, según el grado de alteración de la válvula. Hay otros pacientes que tienen 70 años y tienen válvula bicúspide y no tienen síntomas. En algunos casos pueden estar asociados a insuficiencia, y ese se llama doble lesión. Ya no vamos a repetir todo porque si no, no vamos a llegar. Lo importante es que también hay fiebre reumática que más o menos afecta el 25%, y en la degenerativa, o sea, el envejecimiento de una válvula en un paciente puede afectar hasta el 50% de los casos, o incluso más, de mayores de 70 años. Y esto se produce por calcificación de la válvula, se puede asociar a insuficiencia. Dice que un factor de riesgo son el tener el colesterol alto y los diabéticos. Sin embargo, a alguien se le ocurrió decir, bueno, si esto es un factor, hay que darle hipolipemiantes, y esto les adelanto para que en séptimo, cuando hagan con el doctor Gamio, ya van a saber que las estatinas no sirven para el tratamiento de la estenosis aórtica ni para prevención, no le van a dar estatinas. Entonces, la aorta, actualmente la forma de estenosis aórtica más frecuente en el mundo es la estenosis aórtica calcificada del anciano, que consiste en un proceso de calcificación que puede cursar de manera relativamente rápida en algunos casos o lenta, ¿no? Entonces, miren cómo es una degenerativa, una reumática, ¿no? Y la supravalvular, que sí existe encima de la válvula. Semiológicamente, ¿hay alguna forma de saber si es supravalvular, valvular o infravalvular? Es difícil, bien difícil. El diagnóstico te lo va a hacer ecocardiográficamente o a veces con tomografía. Entonces, para saber entre la supra
y la valvular. Entonces, el síndrome de estenosis aórtica, estoy en clases, ya termino. Ya, listo. En la estenosis aórtica, las manifestaciones clínicas que dijeron nuestros compañeros y que nuestro compañero dijo, paciente asintomático por un periodo prolongado, nuestra compañera dijo, está prolongado, pero dijo 3, angina, síncope y disnea, pero lo que no dijo es cuánto tiempo tienes. Y si tienes, se ha hecho muchos estudios y han demostrado que los pacientes que tienen estenosis aórtica severa y comienzan a tener angina de pecho al esfuerzo físico, ese es el esfuerzo, camino y me duele, como si fuese una angina típica de las arterias coronarias. Cuando tiene estenosis aórtica y tiene angina, tiene una sobrevida de 5 años. Pero si se ha desmayado, síncope, 3 años. Pérdida súbita de la conciencia. ¿En qué momento? Al hacer esfuerzo. Tenía yo una amiga, una señora amiga, ya en esta época tenía 80 años, ha muerto de otra cosa, pero cuando tenía 65 o 60 años, estaba cruzando la pista de la Avenida Cultura. Ella no sabía que estaba mal del corazón, ¿no? 60, 65, y bueno, cruzaba la pista y como vio que venían los carros, se apuró el paso, se mareó y se cayó al borde de la vereda. Por suerte nadie la atropelló. Entonces la ayudaron, la trajeron, la llevaron al seguro, y al seguro a la auscultación, estenosis, le hicieron una ecocardiografía, estenosis aórtica severa, crítica. Pero el síncope se da en esfuerzo físico. Y como dijo vuestra compañera, si se da en reposo, piense en una arritmia cardíaca. Lo mismo que aquí. Y la disnea de esfuerzo, cuando ya hay disnea, cuando ya camina y se agita cada vez más y tiene estenosis aórtica, tiene una sobrevida de unos 2 años. Y cuando hay signos de falla, edemas y otros, menos de 6 meses de sobrevida y se puede morir. Entonces, básicamente eso es lo que tienen que recordar en semiología. Angina, síncope, disnea, ¿no? La angina casi hasta el 60% de los pacientes tienen este síntoma, y por incremento de los requerimientos metabólicos del miocardio, y disminuye el aporte. Y mire, si esto es un corazón normal y esto fuese un corazón hipertrófico que se vuelve grueso porque tiene estenosis aórtica severa, ¿cómo se irriga esta parte? Entonces las arterias coronarias van de afuera hacia adentro, pero esta parte ya no puede irrigarse adecuadamente, algunos por estar muy cerca. Entonces cuando hacen esfuerzo físico, hay zonas que no van a llegar a la sangre, y eso es lo que produce la isquemia, y por eso se produce la angina de pecho, por un desbalance entre el requerimiento de oxígeno y el aporte de oxígeno en un paciente con una hipertrofia ventricular severa. Entonces hay hipertrofia ventricular y hay aumento de la tensión parietal, y algunas veces podría haber compresión de las arterias coronarias en un corazón ya hipertrofiado. Entonces por eso se produce la angina. Y algunas veces también las arterias coronarias tienen ya dislipidemia, colesterol, aterosclerosis. Entonces también se acompaña de eso. La angina generalmente es de esfuerzo, es el síntoma más frecuente de estenosis aórtica, y es un porcentaje de estos pacientes, casi el 50%, existe una enfermedad coronaria agregada, ¿no? Entonces el dolor torácico que se irradia en el cuello, que es como una plana, ¿no? Muy similar a la angina que hemos mencionado en la segunda clase de dolor torácico, ¿no? Y es de esfuerzo, se puede identificar en un umbral de ejercicio, ¿no? Y las características del dolor son clásicas, las típicas, parece como un síndrome coronario incluso. Y los últimos 3 meses hay escasa variación en el número y la intensidad. El síncope ya les he dicho, de esfuerzo, ¿no? Y esto por un gasto y una disminución, reducción del flujo sanguíneo cerebral, que lo mencionó vuestra compañera, y se caen los pacientes, ¿no? Y cuando aparece en el reposo, no se olviden de pensar en arritmias o bloqueos de la conducción. Y la disnea pues es un síntoma tardío, ya les hemos dicho 1 o 2 años del paciente de sobrevida, si es que tienen disnea, 1 año a 2 años, y que puede evolucionar a un edema pulmonar, es de peor pronóstico, y se debe a las elevaciones de las presiones que ya mencionaron nuestros compañeros.
A la inspección, el pulso carotídeo, que ya lo dijo nuestro compañero, tardus parvus, ¿no? Lo dijo que es lento, ¿no? Y parvus, y esto es normal en ancianos con arterias poco elásticas, o sea, este pulso tardus parvus en un anciano puede pasar desapercibido. ¿Y por qué? Porque en el paciente anciano se hacen rígidas las arterias y puede, de lo que era parvus, puede parecer normal, ¿no? El choque de punta, ya lo dijo, energético, no, él dijo en el cuarto espacio intercostal, normalmente es quinto espacio intercostal, ¿no? Línea medio clavicular, ¿no? Ahí es el choque de punta, ¿no? Es enérgico y desplazado, puedes desplazarse a la izquierda, es ahí de dilatación, y se palpa un doble impulso donde el primero corresponde a la contracción auricular y el segundo a la eyección. Se puede palpar un tril o premito sistólico en la base o en el hueco supraesternal, aquí arriba, ¿no? Ahí puedes sentir. Luego, al examen físico, pues puede haber un pulso Bisferiens que excluye una estenosis aórtica pura. Normalmente el Bisferiens, ya lo dijo nuestro compañero, era en insuficiencia aórtica, ¿no? Pero cuando tienes un pulso Bisferiens como doble golpe en estenosis, tú tienes que decir, este tiene estenosis más insuficiencia. Eso es lo que tienes que pensar. Y no se olviden de la presión sistólica también. Si es elevada, puedes pensar más que existe estenosis más insuficiencia, ¿no? Y al examen físico, la auscultación, un soplo es meso o telesistólico eyectivo, ¿no? Ha dicho romboidal, ascendente y descendente, mesosistólico, pero cuando es estenosis aórtica leve es mesosistólico. Y cuando es estenosis aórtica severa, se vuelve al final telesistólico, ¿no? Es rudo, ¿no? Como bien desde serrucho. Se escucha poco, aórtico. ¿Qué es el fenómeno de Galavardín, chicos, de la exposición del seminario? Galavardín. Hay varias cosas que no las han mencionado y tenemos que mencionarlas. Muchas veces ese soplo lo escuchas hacia apex, ¿no? Y eso en estenosis aórtica. Lo que no puede haber un soplo sistólico en foco mitral que se vaya hacia aorta. Entonces, eso se va generalmente, como hemos dicho en la anterior clase, hacia axila, ¿cierto? En la insuficiencia. Entonces, la acústica de Galavardín o fenómeno de Galavardín, que consiste en la auscultación del soplo rudo en focos de la base, esta es la base, ¿no? Y que, siendo musical alrededor, se van al ápex, ¿no? Y se irradia. Se ausculta bien en el ápex, en el borde external izquierdo y en el segundo espacio intercostal derecho, y se puede irradiar a los vasos del cuello en estenosis aórtica. Entonces, cuando tú escuchas en estenosis aórtica acá y vas al cuello, este es el estenosis. Entonces, es eyectivo, sistólico, ¿no? Mesosistólico. Y la intensidad no guarda necesariamente relación con la magnitud. No pienses que cuando es más fuerte, es más estenosis. No necesariamente. No necesariamente. Entonces, moderada, y en la severa se hace más al final de la sístole, ¿no? Ya le dijo vuestro compañero, en hipertrofia también hay un cuarto ruido, ¿no? O signos de insuficiencia cardíaca, un tercer ruido. Y en la severa, el segundo ruido está ausente. ¿Por qué? Porque el segundo ruido lo produciría el cierre de la válvula aórtica. Entonces, si no cierra adecuadamente o si está calcificado, no se va a auscultar. Bueno, pues eso es lo más importante en estenosis aórtica. Han hablado sobre los exámenes auxiliares, pero el gol estándar es una ecocardiografía donde ves, pues acá, por ejemplo, una unicúspide o una bicúspide acá, ¿no? En dos, una bicúspide y una engrosado, la tricúspide 1, 2, 3, pero con degeneración y engrosamiento y calcificación, ¿no? Con apertura reducida, ¿no? Entonces, ¿cómo evolucionan los pacientes con estenosis aórtica? Con estenosis aórtica tienen largos periodos asintomáticos muchas veces, ¿no? No tienen síntomas, pero después puede haber muerte súbita en menos de 1% del año, y los sintomáticos fallecen en forma de muerte súbita y evolucionan, ¿no? En los 5, 3 y 2 años, como hemos mencionado, en la evolución de los síntomas, ¿no?
angina, síncope y disnea. Y la insuficiencia aórtica ya pues es cuando no cierra bien, hay una regurgitación de la sangre al ventrículo izquierdo, ya mencionaron nuestros compañeros eso, y que las causas pues son varias, alteraciones del aparato valvular, de la raíz de la aorta, ya lo han mencionado, agudas y crónicas lo han mencionado muy bien, y en las agudas piensen en traumatismos, endocarditis, perforación, mientras que en las crónicas, fiebre reumática, cardiopatías o valvulopatías congénitas, que son los más importantes. De la raíz de la aorta, agudas, traumatismos, síndrome de Marfan, aortitis secundaria, y en las crónicas, ¿no? Las degeneración de ancianos, el Marfan, la sifilítica, la espondilitis, y que todo lo que mencionó también nuestra compañera en el momento que habló de las valvulopatías de insuficiencia aórtica, ¿no? Lo más importante es que regresa la sangre durante la diástole. Esto hace que vaya al ventrículo izquierdo y provoca una disminución del gasto cardíaco y produce un aumento del volumen y presión diastólica del ventrículo izquierdo. Entonces regresa la sangre, tiene más volumen, vuelve a expulsar la sangre fuerte y eso hace que la presión sistólica esté incrementada. Entonces esa presión del pulso que les hemos dicho es por eso, ¿no? Lo ha tratado de hablar nuestro compañero antes. Entonces, todo depende de cuánto regrese. Si regresa mucho, se llama fracción regurgitante severa, o sea, si regresa mucho la sangre, cuando es más del 50% que regresa. Moderada, cuando regresa entre 20 a 50%, y si es leve, menos del 20%, ¿no? ¿Eso dónde se va a ver? Ecocardiográficamente. Semiológicamente no vas a saber cuánto es el volumen regurgitante. Entonces, todo lo que va a producir es una regurgitación de la válvula aórtica, sobrecarga volumétrica y dilatación del ventrículo izquierdo. Entonces, en estenosis no se dilata, el ventrículo está pequeño, choque de punta, y ya cuando falla se va a dilatar. En insuficiencia pasa al revés. Hay una, se llama una pero se le dice que es una hipertrofia excéntrica. En insuficiencia se dilata, eso se llama hipertrofia excéntrica. En estenosis es una hipertrofia concéntrica, se vuelve grueso. Eso es lo que quiero que recuerden. Entonces, en esta se dilata, y se dilatan los ventrículos, y también puede haber una hipertrofia compensatoria en la fase asintomática, ¿no? Y cuando hay una hipertrofia inadecuada, aumenta la sobrecarga diastólica, y eso va a producir la insuficiencia cardíaca aórtica, eso va a producir la disnea y el edema y todo lo que es las manifestaciones, ¿no? Y la angina de pecho. ¿Puede haber angina de pecho en la insuficiencia? Sí, puede haber, pero es más frecuente en la estenosis, ¿ya? Entonces, podría haber en la insuficiencia angina de pecho. En la fisiopatología, ya lo han dicho, lo primero, si es aórtica aguda, el edema agudo del pulmón, ¿no? Aumenta el volumen y hace que el corazón no se pueda dilatar, porque no le da tiempo, y en pocos minutos a horas lo que hace es edema agudo del pulmón, y el paciente puede morir incluso, y hace arritmias y colapso circulatorio, ¿no? Que se murió hace 2 meses, 1 mes y medio, un paciente con insuficiencia aórtica aguda, ¿no? Entonces, lo importante. Entonces, aumenta la presión sistólica, disminuye la presión diastólica, o sea, el aumento de la presión del pulso está alto. 180, 60, 160, 30, 100. ¿Por qué? Normalmente la presión del pulso es 40, 120, 80. 120 menos 80, eso es 40. Esa es tu presión de pulso normal. 40, 50. Cuando pasa de 50, piensa en que puede haber una insuficiencia aórtica, ¿no? Si hay una insuficiencia aórtica, pues te puede disminuir la perfusión coronaria, y darte hipoxia, y podría producir la angina, ¿no? Entonces, básicamente es eso. No vamos a explicar todo. Recuerden que en los cuadros clínicos crónicos hay asintomáticos, y después por fenómenos compensatorios ya puede producir los síntomas de falla cardíaca. Pero en la aguda es edema agudo del pulmón, lo principal, la disnea súbita, ¿no? Y aquí está, miren, ¿cómo se llama eso, doctor? Cuando la úvula Müller, ¿no? Apaguen la luz. Los dos pueden pararse, los que no ven, y vamos a ver acá. Y miren cómo, no, pues no prendas lo de... Miren cómo la úvula se mueve con cada latido.
el signo de Müller. Puede haber el de Quincke. Ya estoy terminando, esperen un rato. El signo de Quincke también. Entonces, lo importante es ver los antecedentes, el soplo ya saben que es diastólico en caída de agua, ¿no? El pulso es saltón o célebre, que ya mencionó nuestro compañero, ¿no? El pulso del corre como martillo de agua, y aquí si es que aparece, ¿no? Se puede ver, ahí está, el pulso carotídeo que es rápido e intenso, ¿no? Entonces, aquí esto no es vena, ¿no? Este es el pulso carotídeo. El signo de Muset, que ya han dicho nuestro compañero, el movimiento de la cabeza con... Vamos a ver si puede verse. Miren, van a ver, con cada latido, como es tan fuerte la contracción del ventrículo izquierdo por la ley de Frank-Starling se dilata, recibe más volumen, quiere con más ventrículo con fuerza, y miren cómo mueven la cabeza con cada latido. Inclinación de la cabeza o hacia adelante o hacia los costados con los latidos cardíacos. Ese es el signo de Muset, ¿no? En la insuficiencia aórtica. Y el signo de Quincke, ¿no? Que puede ser con una luz y aprietas y lo ves rojo, o si no, de frente nomás, aprietas tú un poquito levemente, y si ustedes aprietan su uña ahorita se vuelve pálida. En insuficiencia aórtica, así está pálida, pero con cada latido se va a volver rojo, pálido, rojo, pálido, rojo, pálido, con cada latido. Tipo en un semáforo, ¿no? Es el signo de Quincke. Entonces, miren aquí, se pueden ver rojo, pálido, solito, ¿no? Y eso a veces, si no lo puedes ver bien, lo puedes hacer con un poquito debajo, con una linterna. Entonces eso es importante. El signo de Quincke, el signo de Müller, que ya lo hemos visto, ¿no? Con cada latido. Eso es insuficiencias aórticas severas, ¿no? Y el diagnóstico, pues hay que ver el soplo es en caída de agua, diastólico, protodiastólico, que va disminuyendo, y esto es porque regresa la sangre. Miren cómo acá regresa de la aorta, todo un volumen grande, regurgitante. Eso es lo que va a producir el soplo diastólico. Si estuviésemos, lo podríamos escuchar. Y algunas veces, en severos, podrías por sobrecarga dar un soplo de pseudoestenosis, porque tiene más sobrecarga, pero el soplo es diastólico principal. A ver, acá creo que está. Básicamente. Es después del segundo ruido. Y no se olviden del fenómeno de Austin-Flynn, que es que cuando cae la sangre no deja abrir la válvula, el velo anterior de la válvula mitral, y eso va a producir un soplo de pseudoestenosis mitral, básicamente. El examen, los exámenes auxiliares que ya mencionaron, se ve un corazón dilatado en insuficiencia óptica principalmente, y en la ecocardiografía lo que se va a ver es la sangre que regresa, que es lo que es. Bueno, hasta ahí nos quedamos, chicos.